La mujer de Juan Ramos es mi prima. De la. Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy vinculado al análisis fundamental. Por favor, me confirman si todos ustedes pueden escucharme bien. Buenas noches, José. Se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Hoy vamos a hablar un poco sobre el contexto económico que hemos vivido. La jornada del día de hoy en bolsa ha sido una jornada muy agitada y aspectos que de alguna forma ya los veíamos venir y de otros aspectos que pues también ya se de algún punto nuevos, ¿no? Vamos a ver un poco la semana fundamental, qué noticias pueden llegar a ser importantes, cuáles no, qué posiciones de inversión podemos llegar a tener en el corto, medio y largo plazo. Y en función de eso vamos a llegar a tomar decisiones de inversión, bueno, desde el punto fundamental, ¿no? Las entradas pues las vamos a desarrollar el día de mañana y lo más que todo vamos a observar qué podré o qué escenarios se pueden llegar a dar. Bien. Bueno, como ustedes muy bien saben, dentro del mercado, nosotros tenemos algunos aspectos siempre como contexto económico. Los contextos económicos nosotros siempre lo veíamos trabajando a través de algunas aristas, ¿no? El primero era el tema de las guerras, que como ustedes muy bien saben, aún siguen en vigencia alrededor del mundo y este tipo de guerra, pues en algún punto podría llegar a activarse. Entonces, en ese sentido, pues no se vayan a sorprender si es que en algún punto el mercado se activa por algún evento bélico, entonces algo que siga aún vigente, o tal vez por la mediación del evento bélico, ¿no? Cualquiera de los dos puntos implicaría que el mercado tenga que hacer un movimiento a la alza o a la baja. Otras partes de los contextos económicos que se están viviendo, existe una posibilidad de un cisne negro desde el punto de vista del mundo tecnológico, que básicamente se vincula, como ustedes muy bien conocen, a pues, ataques cibernéticos. Hace un tiempo tuvimos el problema de que se colapsaron algunos sistemas de Microsoft. Tenemos otro punto importante que básicamente es la explicación de lo que ha sucedido el día de hoy y es el tema de los tipos de interés. Solo que estos tipos de interés no solo son tipos de interés de Estados Unidos, sino de alguna forma estos tipos de interés ya se vienen, pongámosle, vinculando, ya se vienen vinculando con la relación o la correlación que tienen otros países. Justamente en este momento estamos en una gran encrucijada que voy a explicar un poco más adelante sobre el mercado. Bien, y por último tenemos la carrera presidencial. Esos son los aspectos económicos fundamentales que nosotros tenemos que tomar en cuenta si queremos generar algún tipo de inversión en el mercado de valores. Principalmente, pues nos dirigimos a puntos que el mercado de alguna forma va a querer descontar en algún punto, en algún momento, o el mercado ya vendrá descontando. Bien, sea cual sea el caso, tenemos que estar muy atentos, principalmente cuando existe este tipo de movimientos o de eventos que de alguna forma no son pronosticados. El consejo siempre es tratar de no ingresar en la bolsa.
porque la bolsa pues tiene movimientos tan fuertes o tan caóticos que podría simplemente pues llevar contigo a muchas operaciones, ¿no? Y la idea no es esa, la idea es tratar de controlar, tratar de invertir un mercado que si bien es cierto no se puede controlar del todo, pero sí se puede de alguna forma reducir ciertos riesgos. Entonces, en ese sentido, siempre avanzamos nosotros con este tipo de eventos económicos, justamente para que ustedes sepan qué es lo que sí se debería hacer en el mercado. Bien, ahora, una vez mencionado esto, vamos a hablar un poquito sobre lo que pasó el día de hoy. Bueno, como ustedes muy bien saben, hoy hubo un colapso. Bueno, ayer les venía advirtiendo un poco que probablemente el día de hoy sea un lunes negro, porque desde el día domingo, pues las bolsas empezaron a caer con mucha fortaleza, ¿no? La bolsa más afectada fueron las bolsas del mercado asiático, precisamente la bolsa de Corea del Sur y la bolsa de Japón. Y estas bolsas tienen un recorrido que básicamente hizo que el mercado se tambaleara de alguna forma, ¿no? Hay que especificar un poco cuáles fueron las razones por las cuales sucedieron esto. Hay muchas premisas en el mercado que seguramente eh, tienen la apariencia de querer ser ciertas, pero la verdad es que eso es algo que ya de alguna forma nosotros ya veníamos conversando, no con el hecho de que se llegara, a dar, pero sí en el hecho de que había que vigilar mucho al yen japonés. Recordarán ustedes que en sesiones anteriores yo les mencionaba que la posibilidad de siempre vigilar al yen japonés, no tanto en el hecho de ingresarlo, porque sabíamos que de ahí existía un movimiento fundamental que no iba a ser nada técnico, pero teníamos la percepción de que el mercado de alguna forma iba a tener un impulso desde ese punto. A ver, ¿qué es lo que sucedió el día de hoy con Japón y con Estados Unidos principalmente? Existe un Bien, fenómeno déjenme económico hago la financiero. charla, porque estoy ¿Sí? en una charla, dura una hora y media más o menos. Entonces, Por favor, sus micrófonos. A ver, les mencionaba, ¿no? Nosotros existe un fenómeno financiero, económico, que se llama carry trade. Bien, el carry trade es una especie, en este caso, de transacción, ¿ya? Una especie de transacción que existe en el mercado, que la relación directa es entre Japón y Estados Unidos. Bien, para entender el carry trade tenemos que observar un poco lo que venía siendo el movimiento de Japón y el movimiento de Estados Unidos. Entonces, en síntesis, el carry trade no es más ni menos que tomar dinero económico o dinero que tiene un tipo de interés muy bajo, es decir, menor a cero o cero, y llevarlo a países que sean de alguna forma seguros, ¿bien? Y tratar de invertir en esos países. Ahora, si nosotros nos vamos al tema de los tipos de interés, vamos aquí, estoy en el tipo de interés de Estados Unidos, voy acá al tipo de interés. Y bueno, más que el pronóstico, voy a poner la vinculación, lo que ha pasado en los últimos periodos de años. Y también voy al tipo de interés de Japón. Bien, bien. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos? Inicialmente vamos a explicar la coyuntura económica. A ver, en la época del COVID, como ustedes muy bien saben, las empresas dejaron de producir por un periodo determinado. Entonces, para que eso de alguna forma no sea un golpe económico, ¿qué pasó? Tuvieron que bajar el tipo de interés, ¿sí? Hasta casi llegar a cero, como ustedes pueden ver, para que las empresas comiencen a producir y esa producción haga que no se pierdan empleos. Bien, en Estados Unidos comenzaron a tener un tipo de interés como que muy cercano a cero, no era del 0%, pero muy cercano a cero. Y después, como la idea era que las empresas no entren en una especie de burbuja financiera, comenzaron a elevar el tipo de interés, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, desde 2022 hasta la fecha, tenemos una elevación del tipo de interés. Ya, ¿por qué se hizo eso en Estados Unidos? Bueno, principalmente era para que las acciones no lleguen de alguna forma a tener burbujas inflacionarias. Entonces comenzaron a reducir, a aumentar el tipo de interés para fomentar que se consuma menos y las empresas tiendan a caer. Bien, ese es el proceso por el cual subieron el tipo de interés. Ahora, en la actualidad, se está esperando bajar el tipo de interés en la actualidad, ¿no? En la actualidad lo que están esperando, pues en este momento, como ya hemos hablado con anterioridad, es que este tipo de interés ya no sea del 5,5, sino comiencen a reducirlo paulatinamente. Esa es la idea. Pero, ¿qué aspectos
tienen que tomar en cuenta los mercados para que llegue a generar ese movimiento. ¿Qué aspectos? Bueno, son tres premisas que la Reserva Federal nos ha dado. Primero, una reducción del Producto Interno Bruto implicaría que el mercado está preparado para una caída del PIB. Una inflación con objetivo 2% y una tasa de desempleo o una tasa de paro que siempre esté subiendo prácticamente. ¿Ok? Ya, esos son los tres aspectos que la Reserva Federal ha considerado claves en este momento como para querer generar un desplome, para generar un desplome en este caso del tipo de interés. La reducción del PIB, como ya expliqué y como ya vimos la semana pasada, tuvo un dato menor a lo esperado y eso implicaría lógicamente que el mercado genere de alguna forma un anticipo del tipo de interés. La inflación en Estados Unidos ya se ha venido controlando a través del tiempo, no está o no llega aún al 2%, pero todo indica que esto va a terminar desplomándose. Y por último, la tasa de desempleo, la tasa de paro. Recordarán que la semana pasada yo les decía que este dato era esencial y que en base a lo que diga este dato, el mercado se va a mover. Recordarán ustedes que subimos el día lunes pasado. Entonces, si estos tres datos presentan signos de debilidad, la consecuencia es bajar el tipo de interés. Bien. En efecto, en estos periodos de tiempo, el mercado ha presentado signos de debilidad frente a estos tres datos. Sí, se ha dado varios signos de debilidad. El mercado como tal ha tenido una reducción en el PIB, me refiero a Estados Unidos, una inflación aún no como objetivo 2%, pero muy encaminado a aquello, y un desempleo que todo el tiempo está aumentando. Bien. Esos han sido los tres aspectos fundamentales. En conclusión, como ustedes muy bien saben, es muy probable que en septiembre se baje el tipo de interés. Entonces, esa era la conclusión que nosotros teníamos. Hasta ahí todo bien, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Bien. Profe, la noticia del dólar es verdad que se va a caer porque rompió el acuerdo con Arabia Saudita. No, esas son meras especulaciones. Lo que les estoy explicando ahorita es lo que sucedió en el mercado. De ahí las demás caídas y todo eso, simplemente meras especulaciones. Sucedió lo que voy a decirles en este momento. Bien, entonces, no se olviden, ya tenemos nosotros la expectativa de querer tener un tipo de interés más bajo. Como nosotros queremos un tipo de interés más bajo, ¿qué implica? Que básicamente el préstamo costoso o las inversiones en renta fija, en este caso de Estados Unidos, tienden a ser menos rentables. ¿Sí? ¿Por qué tienden a ser menos rentables este tipo de inversiones? Porque pues está reduciendo el tipo de interés. En otras palabras, digamos que tú quieres meter a una renta fija en el mercado, ya no va a ser del 5%, ahora va a ser del 3, del 2. Entonces, eso hace que obviamente tus inversiones en renta fija sean de alguna forma menos competitivas. ¿Ya? Esa es una implicancia del tipo de interés. Ahora, ¿cuál relación tenemos con Japón? Ya, ahí viene lo que les decía, ¿no? El carry trade, que básicamente es obtener dinero de un país, en este caso que tiene una potestad de tener dinero más barato y meterlo a un país donde te están inflando las inversiones. Ok, entonces, en Japón, sí, esa es la curva de Estados Unidos, vamos a ver la curva de Japón. Bien, la curva de Japón, desde hace 17 años, el tipo de interés era menos 0,10%. Obviamente, ¿qué implicaba esto? Que el mercado como tal iba a tener menor apreciación del dinero. En otras palabras, si tú pedías dinero prestado, no te cobraban intereses, ¿ya? En Japón. Entonces, ¿cuál era el gran negocio en estos años? El gran negocio era pedir dinero prestado en Japón, que básicamente tenía un interés cero o muy cercano a cero, y ese dinero lo llevaban a Estados Unidos, en donde el tipo de interés sí que inicialmente era 0,25, era superior, pero igual era muy grande. Y en estos últimos años llegó a crecer 5,5%. Entonces, como ustedes pueden ver, pues era un negocio redondo, ¿no? Es decir, todo el dinero de Japón se lo llevaban a Estados Unidos o a otros países, ¿bien? U otros países. ¿Y qué pasa? Nosotros comenzamos a tener de alguna forma ganancia asegurada. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, pues, el tipo de interés es uno de los más confiables aún del mundo, ¿sí? Es uno de los países más confiables del mundo de momento, ¿no? Ya, ese era el negocio y eso es lo que se llama carry trade. ¿Qué sucede? Bueno, la decisión histórica que pasó el martes pasado, realmente fue histórico, nadie se lo esperaba, es que Japón, bueno, Japón ya había subido por primera vez hace unos 2 meses su tipo de interés del 0,10, del menos 0,10 al 0,10%.
Y nosotros ya habíamos visto eso, yo les había especificado que eso iba a hacer que el yen japonés iba a tener un impulso a la baja, pero desde el punto de vista fundamental, recordarán, ¿no? Les decía que no hay que invertir en yenes porque los yenes iban a estar muy colapsados, ¿sí? Y era justamente por esto, por esa decisión histórica. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? La semana pasada, el día martes, con esa actitud, Japón decide subir su tipo de interés, esto nadie se lo esperaba, en 0,25. ¿Qué implicancia tiene esto? Como ustedes pueden ver, antes de valer menos, o básicamente pongan 0%, incrementa este valor. 2 meses después, duplica este valor. Entonces, el tipo de interés tiene una correlación, en este caso positiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que en Japón comienza a ver las expectativas de que su tasa va a ser mucho mejor o mucho más atractiva porque están recuperando su tipo de interés a países como Estados Unidos que están bajando. Y no solo como Estados Unidos, ¿no? Y ustedes recordarán que yo les decía en semanas pasadas que excepciones como la Unión Europea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda también estaban bajando su tipo de interés. Entonces, los inversionistas ya no ven atractivo hacer el carry trade porque comienzan a observar que Japón ya no te va a dar dinero a todo barato, sino ¿qué pasa? Que en este caso te va a dar de un dinero más costoso y donde tú tenías tus inversiones van a pagar menos. Inmediatamente los inversionistas comenzaron a reaccionar. Iniciar cuando subió el tipo de interés el día martes, comenzaron a reaccionar solo con el tipo de interés de Japón, con el tipo de cambio de Japón, es decir, solo con Japón comenzaron a acceder a un movimiento bajista. Entonces ahí ustedes habrán visto que en la curva del yen japonés, el yen se apreció un montoncísimo y yo les decía que tengan mucho cuidado porque justamente es un mercado es muy manipulado. Y bueno, es manipulado por las razones que les acabo de mencionar. Ahora, ¿qué sucede? Que el día viernes con la tasa de desempleo, sí, el día viernes con la tasa de desempleo, que salió menor a lo esperado, el mercado como tal considera que es un hecho de que el tipo de interés de alguna forma se va a bajar en los próximos periodos, o sea, ya le da como un hecho, el mercado comienza a descontar e inmediatamente sucede esta relación. Comienzan a quitar el dinero de Japón, por eso es que los índices japoneses se desploman, terminan contagiando a los índices americanos y todos los instrumentos en donde tú estás generando valor de alguna forma comienzan a depreciarse. Entonces, por eso ustedes seguramente vieron que Bitcoin, Ethereum comenzaron a desplomarse. Comenzaron a desplomarse desde el sábado y domingo, porque estaban adelantando las caídas que se veían venir desde, bueno, Bitcoin comenzó a caer desde viernes, sábado y domingo. La bolsa cayó el día viernes, pero no rompió ninguna estructura importante. Pero cuando comienza a pasar este fenómeno, el Bitcoin se adelanta al mercado, comienza a desplomarse y después el día lunes, bueno, el día lunes para Japón y para Australia, ¿no? Porque para nosotros es día domingo, el mercado como tal, lo que pasa es que comienza a reaccionar por la tasa de desempleo. ¿Por qué no reaccionó del todo el viernes? El mercado reaccionó una parte el viernes con la noticia del Nasdaq, que tuvo una caída del 2%. Pero comienza a reaccionar el domingo porque el domingo aperturan las bolsas japonesas. Entonces, los mercados comienzan a desplomarse en ese momento. Ahora bien, esa es la explicación detrás de estas caídas y es la explicación de por qué hubieron muchísimos cash. Eliana dice, profe, si Japón tuvo esta noticia el martes anterior, recién el mercado tiene comportamiento hoy. No, lo que pasa es que Japón ya tuvo esa noticia el martes, la que subió el tipo de interés, ¿ya? Pero lo que fue el detonante fue la tasa de desempleo del día viernes, ¿ya? No sé si ustedes recuerdan la semana pasada que yo les decía, la noticia más fuerte del mercado va a ser dos, tipos de interés de Estados Unidos y tasa de paro o tasa de desempleo de Estados Unidos. No sé si se acuerdan que yo les expliqué que esas iban a ser las noticias más fuertes. Entonces, como la tasa de paro fue el día viernes, el mercado reaccionó a la tasa de paro, pero el día viernes. La bolsa cierra a las 4 o 6 de la tarde. Bien. Y los mercados asiáticos no tienen tiempo de reaccionar a la tasa de paro. ¿Hasta cuándo? Hasta el domingo, porque el domingo para ellos es lunes. Entonces reaccionan todos los mercados asiáticos, se desploman y comienza a haber la liquidación de todas las acciones, ¿no? Se comienzan a liquidar las acciones de Japón, las acciones de Corea del Sur por la correlación que tienen. Obviamente las acciones del Nasdaq siguen desplomándose. Los inversionistas comienzan a retirar el dinero, en este caso de otros medios importantes como Bitcoin, por ejemplo, ¿ya? Comienzan a retirar el dinero del oro. Entonces comienza a haber un encadenamiento.
pasa ese encadenamiento y justamente es lo que estábamos nosotros especulando un poco el día de ayer y el día de hoy, que les decía, si es que hoy continúa el lunes negro sin ninguna corrección de mercado, hoy hubiera sido el inicio, ¿ya? De un mercado en venta. Y estos inicios de mercados en ventas generalmente hacen que las inversiones terminen desplomándose años enteros, ¿ok? Entonces, hoy hubiera sido el inicio de, sin embargo, el mercado sí se desplomó, pero también hizo correcciones. Al ejecutar dichas correcciones, lógicamente, el mercado de alguna forma intenta recuperar lo perdido, ¿bien? Ahora, esto que está pasando en este momento tiene dos conclusiones. La primera, y pondrán mucha atención porque puede que venga dos cosas. A ver, si es que Estados Unidos baja el tipo de interés como tiene planeado en 0,5%, básicamente lo que nos está diciendo es que es un hecho que lo que hoy pasó va a volver a pasar en septiembre, pero de una forma abismal, porque es la confirmación, en este caso, de que Estados Unidos va a comenzar a bajar abruptamente sus tipos de interés. Ya, ese sería el primer escenario. Entonces, ¿qué pasaría en otras palabras? En tipo de interés, en vez de tener una noticia favorable, que se acuerdan que inicialmente decíamos que las acciones tenían que tener una reacción positiva al tipo de interés, ya, ahora van a dejar de tener esa reacción positiva justamente por la intersección de Japón y todos los mercados van a comenzar a desplomarse, pero con mucha fuerza. Y ese va a ser el inicio del mercado en venta que estábamos esperando hace un tiempo. Bien, eso en septiembre. Ahora, ¿cuál es el otro escenario? El otro escenario es que el tipo de interés no baje 0,25, 0,50, sino baje 0,25 en Estados Unidos. Si baja 0,25 en Estados Unidos, los mercados sí van a reaccionar un poco a la baja, por decirlo así, pero aún van a mantener su preámbulo, ¿ya? De que sigue siendo Estados Unidos un mercado con riqueza, ¿ya? Entonces, no se van a liquidar las posiciones del todo. El mercado lo va a tomar, obviamente, como algo negativo, pero se va a mantener es un rango de tendencia. Ese sería el segundo escenario. Y el tercer escenario, que yo creo que es el menos probable, es que no bajen el tipo de interés. Es decir, mantengan en 0,5%. Ahora, si no bajan el tipo de interés, pues Estados Unidos podría entrar en una crisis de deuda, porque miren, lo que valía antes, hace 2 años, un interés, ahora básicamente es 500% más, es una exageración, y eso de alguna forma pueden hacer que las empresas de igual forma colapsen en el largo plazo. Entonces, en otras palabras, este escenario de acá yo veo que es el menos probable, el que no bajen el tipo de interés. Ahora, ¿de qué va a depender? De la modalidad y de los discursos que ahora den la Fed. Pues miren, ¿se acuerdan que antes yo les dije, miren, ahora Jeremy Powell ya no tiene mucho que decir? ¿Por qué? Porque ya es un hecho de que se baje el tipo de interés, es un hecho. Ahora sí, el discurso se va a centrar en esto. Se va a centrar en cuál va a ser el porcentaje del tipo de interés, si 0,25% o 0,50. Y la razón va a ser lo que pasó el día de hoy. Va a depender muchísimo de la Reserva Federal si quieren que sus mercados pues entren en un bear market, es decir, un mercado de ventas, ¿ya? O va a depender en este caso de que también Japón siga con una política expansiva en su tipo de interés. Entonces, ahora más que nunca hay que estar muy atentos a estos dos puntos. Los que les puedo asegurar de momento es que no inviertan en yenes japoneses ni en divisas que se les parezca. ¿Por qué? Porque tienen noticias muy abrumantes. Entonces, como ahora los ojos del mundo van a estar acá. Antes, los PMI, por ejemplo, en Japón, no eran importantes para generar volatilidad. Ahora lo van a hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo el mundo va a estar atento a que haya señales de querer aumentar este tipo de interés nuevamente. Entonces, todo el mundo de alguna forma va a querer impulsar ese movimiento en Japón. ¿Sí? Entonces, los fondos de inversión podrían llegar a inflar ciertos datos de tipos de cambio si es que encuentran datos negativos en la economía, perdón, positivos, perdón, sí, negativos en la economía. ¿Ya? Entonces, eso va a suceder. Ahora, a este problema que le estoy mencionando, que es un problema financiero económico, hay que sumarle las elecciones en Estados Unidos. Bien. Entonces, las elecciones en Estados Unidos, como ustedes muy bien saben, son herramientas políticas. Todo lo que estamos viendo son herramientas políticas que en algún punto, pues, los gobiernos de turno utilizan, como aquí en el Ecuador o en los países de Latinoamérica. Bueno, de forma general, se dice que cuando uno ingresa al poder no va a subir los impuestos, es lo que siempre se promete, ¿no?
En Estados Unidos, la bolsa de valores forma parte de su discurso. Entonces, ¿qué podría llegar a pasar? Que una decisión no acertada puede ser de alguna forma hacer que el mercado no se tambalee, ¿ya? Pero cuando ya pasa en el tema de las elecciones, el mercado va a generar un colapso. Entonces, ya depende muchísimo de cómo la Reserva Federal actúe. Si siendo aún con posturas agresivas y ya determinando que el mercado corrija, o ser moderado pensando en elecciones, porque al final, insisto, toda la banca central también sirve al aparato político, ¿no? Y eso hará que de alguna forma el mercado no corrija con fuerza, pero luego cuando el mercado ya deba corregir, lo va a hacer de una forma muy abrupta. De que cae el mercado, tiene que caer, ¿ya? Porque miren que ya llegamos, estamos en máximos después de pandemia y todas las bolsas están al tope, tienen que caer, pero no sabemos de qué forma, si va a hacerlo en septiembre o va a hacerlo paulatinamente hasta que colapse. Va a depender muchísimo de las decisiones políticas. Ahora bien, ese es el nuevo contexto que vamos a estar viviendo durante, yo diría que a finales de este año, hasta septiembre realmente. Y después de eso, vamos a ver qué es lo que podría llegar a pasar con la bolsa. Bien, todas las noticias, absolutamente todas las noticias se van a centrar otra vez en este problema. Entonces, de ahora en adelante, ¿se acuerdan cuando a veces hablamos de actividades económicas? Yo siempre les decía, la economía no es un concepto en donde es estático, en donde tú como inversionista dices, ah, mira, este es verde, es compra, este rojo es venta. No, la economía se mueve en función de, esta parte es importante, la economía se mueve en función de esta coyuntura económica. ¿Ok? Y ahora vamos a ver qué sucede. Algo interesante de esta coyuntura es que todos los mercados se descorrelacionaron, toditos. Se movieron como quisieron. El euro se valoró, la libra también, Bitcoin cayó, Ethereum cayó, todas las acciones se desplomaron, oro cayó y luego subió, o sea, todito se descorrelacionó. Entonces, de momento ahorita las correlaciones no sirven. Hay que tomar en cuenta eso. Sí, obviamente esto es eventual, seguramente pasará una semana y volverán a suceder, pero hay que entender que ahora las correlaciones se destruyeron principalmente y hay que revisar a los instrumentos de forma individual. Bien, ahora, dice, con esta realidad, ¿qué tan bueno es invertir en bonos del gobierno de USA? Pues mala idea realmente, porque es lo que te digo, o sea, en los años anteriores, de 2022 al 2024, era la bonanza del mercado de deuda americano ya porque hubo este fenómeno. Bien. Ahora, si tú quieres invertir en bonos de Estados Unidos, estás invirtiendo a la baja, estás invirtiendo cuando te van a pagar menos. Entonces, es realmente muy mala idea hacerlo. Es muy mala idea. De hecho, es el mismo consejo por el cual se desplomaron los mercados. No inviertes en Estados Unidos, invierte en un mercado en bonanza, Japón. Hablando de bonos, ¿no? Hablando de bonos. Ahora, se preguntará, como hoy todo hubo un cash, en dónde está el dinero? Bueno, el dinero se encuentra principalmente en dos medios, es decir, todo este cash que hubo hace que el dinero se encuentre primero, el primer medio se encuentre bancarizado y el segundo medio se encuentre bancarizado, pero a través de la inversión. En otras palabras, se encuentre en cuentas corrientes o se encuentre en bonos del gobierno, pero no de Estados Unidos, sino de otros países como Japón. ¿Vale? El oro subirá, depende, muy difícil saberlo. Insisto, ahorita Japón es una posición de inversión muy atractiva para los inversores. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué el oro subiría ya si Japón está obteniendo valor cada vez? Y es un instrumento refugio, ¿no? Siempre lo he mencionado, el dólar contra el yen ha sido un instrumento refugio. Entonces, muy probablemente el refugio de estos años pueda ser Japón, probablemente, no se sabe. Bien, y habría que ver también qué otros aspectos harían que el oro puede llegar a subir. Hoy al menos el oro ha demostrado que de momento no se podría considerar como un instrumento de refugio para esta situación, porque de forma preliminar, como he indicado, tuvo un cash. Hoy el oro tuvo un cash, tuvo una caída del 3% y una corrección del 1,5%, denotando que también es propenso a este tipo de movimientos y que el verdadero refugio son los bonos estatales japoneses. Entonces, muy atentos, por favor, a esta situación. De momento, al menos esta semana, como todas las semanas en bolsa que se encuentran en crisis, recordarán cuando estuvimos en la crisis bancaria. Bueno, no todos, los más antiguos, los que me siguen, recordarán que hubo un tiempo donde estábamos en la crisis de cuando colapsó hace 2 años un banco en Estados Unidos y vivimos fenómenos similares, ¿sí?
el movimiento del oro y la plata subieron con fuerza y las acciones se desplomaron. ¿Y qué pasó durante la semana? Pues muy nerviosa, la semana muy nerviosa. Probablemente mañana sea técnica, hay que revisar las noticias y yo recomiendo aquí sí, al menos hasta que pase esta semana, las cosas se vayan calmando, el mercado lo vaya digiriendo, mucho cuidado con las posiciones en swing, ¿sí? Porque no sabemos de dónde puede existir en este caso una manipulación de un fondo de inversión, en especial en los instrumentos más líquidos. Generalmente son acciones, Bitcoin, oro. Petróleo no tanto, porque el petróleo es más bien controlado por carteles empresariales, pero instrumentos de ese tipo, tener cuidado. Bien. Si sigue la subida de tipos de interés en Japón, las acciones de las empresas de Japón cotizan a la bolsa deberían bajar. Claro, porque si tú subes el tipo de interés, la correlación es el mercado de consumo es más caro. Si el mercado de consumo es más caro, las acciones venden menos o las empresas venden menos. Y si las empresas venden menos, las acciones se desploman. Entonces, por eso caen las acciones japonesas también. Leonardo Simón, hasta ahora no me recupero de esa caída que teníamos una presión en la plata. Es verdad, pero tu presión en la plata, esa vez recuerdo, fue en la quiebra bancaria de hace 2 años, fue aprox. Bueno, ese es el contexto que vamos a trabajar durante estos meses, aparentemente, a ver qué noticias nuevas salen. Y insisto, cuidado. Por favor, que no les gane la ambición. Este tipo de escenarios dan la apariencia de que vas a ganar mucho dinero. No, aquí la gente pierde dinero, no gana. Nunca gana. Yo he escuchado de muy pocos que ganan realmente. Hay que tener mucho cuidado, ser muy sigiloso en las inversiones. Yo aquí sí recomiendo un montón aplicar islas de inversión, no tanto aperturar, abrir operaciones en pre-market, en swing, porque puede haber problemas. Sí, obviamente la operación es muy, muy digamos que muy favorable, se debe abrir, pero si es que no, lo mejor es dejar que el mercado llegue a un punto adecuado, ¿sí? Tal vez operemos una vez o 2 veces por semana, pero van a ser posiciones bastante buenas. A diferencia de que podemos operar todos los días, hacer day trading, pero 2 de 3 nos pueden quemar la cuenta si no lo hacemos de forma adecuada. Entonces, cuidado, el nerviosismo en los mercados se nota y probablemente el día de hoy y mañana sean correcciones, a ver cómo el mercado termina generando esto. Ustedes van a decir también, pero ¿y no hay un dato histórico por el cual podamos recordar? No. La caída de hoy en Japón se asemeja mucho a la de 1950 en la Gran Depresión de Estados Unidos. Ese es el último movimiento, pero son contextos diferentes. O sea, en ese momento no había pandemia, no había este tipo de instrumentos o movimientos, incluso como el Bitcoin. Entonces son realidades muy diferentes. Entonces, estamos viviendo un concepto relativamente nuevo que obviamente hay que tomarlo con la seriedad del caso, en especial para las personas que hacemos trading, porque los instrumentos generan mucha valoración, mucha especulación y el apalancamiento que nosotros usamos puede ser suficiente para quemar cuentas enteras. Bueno, después de eso, vamos al calendario económico. Hoy prácticamente ningún fundamental le movió al precio de los instrumentos, ninguno. Hoy teníamos fundamentales fuertes, que eran los casos de los PMIs, pero el mercado realmente no reaccionó ni a favor ni en contra, ¿sí? No reaccionó ni a favor ni en contra porque todo muy afectado todo por Japón. Entonces probablemente este dato de aquí haya sido un dato ya digerido por la bolsa y hoy no vaya a generar ningún movimiento. Hoy a las 11:30 tenemos decisión de tipos de interés en Australia, que más que seguro mantienen su tipo, ya bajaron su tipo de interés en el periodo anterior, y aquí básicamente es lo que les he mencionado con anterioridad, ¿no? Básicamente es lo que les he mencionado con anterioridad. Todos los instrumentos que bajen su tipo de interés van a verse menos atractivos para los instrumentos que están subiendo su tipo de interés. Eso es principalmente, entonces en ese sentido hay que tener cuidado al momento de observar este tipo de mecanismos porque pueden darte pues curvas inesperadas. Y vuelvo, insisto, al romperse todas las correlaciones de alguna forma se moverá por sí solo Australia, Nueva Zelanda y no contagiará los futuros del oro que suele contagiar de forma continua, ¿no? A ver, Michael dice, yo he leído que cuando los mercados caen es un buen momento para hacer compras, los precios muy bajos y esperar la subida. Será una inversión a largo plazo, no sé qué tan cierto y cuánto tardaría en volver a subir los precios. Ya, eso es cierto, Michael. Cuando los mercados caen es momento de comprar. Muy bien. El problema de esa conclusión es que es muy, carece de datos, ¿sí? ¿Cómo sabes que hoy no es el inicio de una gran caída que va a durar 2 años? Claro, si tienes un fondo de inversión de billones de dólares, te puedes aguantar la caída. Pero si es que no, vas a quemar tu cuenta en un día.
en una semana quizá. Entonces, siempre hay que esperar e ir con mucho sigilo. En la pandemia, por ejemplo, muchos de los precios se desplomaron durante 3 meses, pero en ese momento tú no sabías que iban a ser 3 meses. Eso solo sabíamos de alguna forma cuando transcurrió el tiempo y veíamos que los mercados comenzaron a generar una especie de rebote. Y aún así, te aseguro que con mucho nerviosismo muchas personas compraron porque es imposible saber hasta qué punto uno va a caer. En específico porque en este tipo de eventos fundamentales el análisis técnico ya no sirve. Si el análisis técnico deja de tener movimientos, por eso les decía que no inviertan en yenes porque se está moviendo solo por eventos fundamentales. Entonces, lo mismo suele pasar aquí. Las acciones caen, perfecto, es momento de comprar, sí, es cierto, pero ¿cuándo van a terminar de caer? No se sabe. ¿Ya? Entonces, sí hay que tener, digamos que de alguna forma, mucho cuidado, ¿sí? A no ser, bueno, insisto, que tengas un gran fondo de inversión que puedan aguantarte muchas caídas del precio. Ahí sí, apoyo totalmente tu conclusión. Pero si no es el caso, mucho, mucho cuidado. Bien. De todas formas, yo creo que el día de mañana va a haber correcciones. Hoy el mercado ya ha generado correcciones en la tarde. Bien. Claro, en ese caso sería holdear, pero vuelvo, insisto hasta para holdear hay que hacerlo de una forma un poco más estratégica, ¿sí? Porque si tú vas a holdear acciones, si tú vas a holdear acciones o puedes holdear precios, la mejor forma de holdear es cuando están en la base, ¿no? Y mira, sí, aparentemente hoy los mercados hicieron una corrección fenomenal, pero es la corrección que acabamos de ver ahorita, no tiene nada que ver con las correcciones que ha hecho el Nasdaq, por ejemplo, hace unos 3 años. Pues solo como para darles un pequeño de preámbulo en este asunto, voy a indicarles un poco este tema ya. Y después regresamos a la sesión fundamental para que pues estemos a tiempo. A ver, vamos a ver un poco el Nasdaq, no vamos a hacer análisis técnico, solo para que tengan una muy buena idea de cómo se debería holdear realmente. A ver, mira, ese es el Nasdaq 100, ¿ya? Cuando subieron los tipos de interés en Estados Unidos, esta fue la corrección que hizo el Nasdaq. Ya, pues como ustedes pueden ver, eso es una corrección que duró básicamente un año y medio de caídas enteras. ¿Listo? Entonces, esa corrección del Nasdaq no es nada a esa de aquí. Esa de aquí está iniciando y vuelvo, insisto. Hoy, si es que hoy no hacía la corrección, esta de aquí iba a ser esto. Pero si es que hoy no corregía, hoy corrigió. Como corrigió, aún no entramos en una posición en venta. Entonces, el mercado aún podría incluso llegar a máximos históricos, aún podría, ¿ya? Porque no ha roto las señales. Dejó una gran mecha, sí, pero no ha roto. Entonces, si queremos holdear de alguna forma, primero lo que tenemos que es detectar el punto de quiebre, el punto bear marker. En algunas estrategias le saben llamar el cruce de oro. ¿El cruce de oro qué es? Dos medias móviles cruzadas de largo plazo que generan una corrección tendencial. Entonces, lo que nosotros, tu verdadero holdeo no debería ser aquí. Debería ser después de un tiempo que las acciones se han desplomado y ahí debes comprar. Pero bueno, este efecto económico no te va a tardar un día ni un mes. El último tardó año y medio. Entonces hay que comprarlo de una forma estratégica. O sea, no es tan fácil como ahora compro y dejo ahí que se valore. Porque estás comprando mal. Estás comprando casi que en la punta, cuando deberías comprarlo en la parte más baja. Es como que tú hubieras querido holdear Bitcoin cuando este estaba en $71,000. Está bien, pero no es mejor holdearlo cuando está en 50,000. Ya, a eso voy, ¿no? Bien, vámonos con el día de mañana. Principalmente en Estados Unidos tenemos noticias a las 7:30 bastante débiles. Como ustedes pueden ver, la balanza comercial. Balanza comercial, noticia que impulsa o es componente del Producto Interno Bruto. Generalmente no causa volatilidad la balanza comercial, pero vuelvo e insisto, depende del nerviosismo del mercado. O sea, esa noticia que nunca ha generado volatilidad puede generar volatilidad si es que el mercado considera que te va a dar una debilidad en el Producto Interno Bruto más allá de lo esperado. Insisto, en épocas normales esa noticia no genera movimiento técnico, pero hay que ver cómo el mercado reacciona a esta noticia. 7:30. Bien. Recomendación, trabajar en isla de inversión. Principalmente 4 de la mañana hasta 7:30. Mercados muy técnicos. Entonces ahí uno podría trabajar tranquilamente, hacer day trading sin ningún problema. Después de esto, como ustedes pueden darse cuenta, el día martes
previsiones energéticas para el petróleo y las reservas de crudo, que suelen salir los martes y miércoles. En otras palabras, si no hubiéramos tenido este contexto que vivimos el día de hoy, el día martes era un día de swing, tranquilamente. Era un día tranquilo, de mucho swing trading, en donde los mercados no iban a generar mayor sorpresa. Pero como estamos aún con este nerviosismo, cualquier movimiento de Japón podría involucrar que todas esas noticias de aquí, pues obviamente se activen de alguna forma. ¿Ok? Entonces, mañana vamos a intentar hacer posiciones en day, más que todo, o posiciones en scalping como máximo, pero dejar abierta la posición, pues no es tan aconsejable porque podríamos llegar a tener conflictos. Bien. El día miércoles nuevamente el mercado, si ustedes observan, con muchísimo debilidad en las secciones europeas. Y miren, de 4 de la mañana a 9:30, mercado completamente tranquilo, sin noticias, donde podríamos operar, ¿sí? Podríamos operar nosotros sin problemas en la sesión de la isla de inversión, ¿no? Sin embargo, como ustedes pueden observar, tenemos noticias de inventarios de petróleo y de aquí tenemos el tema de la balanza compleja de China. La subasta de la deuda de 10 años, que generalmente no es importante, pero va a ser importante porque estamos hablando de tipos de interés. Y como el tipo de interés al final es el causante de todo este problema, vamos a ver si es que el movimiento va a dirigirse por este lado, ¿no? Bien, entonces, nuevamente, si estuviéramos en épocas normales, día martes y miércoles, enterito de swing trading, de coger una posición muy parecida a la que hicimos la semana pasada y dejar que el mercado se valore hasta que llegue el take profit, ¿ya? Pero como estamos bajo un contexto de nerviosismo, no podemos dejar posiciones de ese estilo, porque como sabes que los mercados, mientras tú descansas 2 de la mañana y se activa China, no te va a colapsar. No se sabe. Entonces, pues vas a llegar con un stop loss o quizá quemada la cuenta si no aplicas bien gestión de riesgo, ¿no? Entonces, cuidado para el día martes y el día miércoles. Bien, día jueves, que ya esperaría que los mercados de alguna forma hayan digerido, tenemos una noticia fuerte, que es las peticiones por subsidio de desempleo. Como ustedes muy bien saben, pues las peticiones por subsidio hablan, en este caso, de cuánto empleo, perdón, existe en el mercado como tal, ¿no? Y ese sentido que podría implicar que la bolsa de alguna forma tenga movimientos de alguna forma rezagados de la tasa de paro de la semana pasada. La semana pasada se aumentó el desempleo, pues probablemente el subsidio también sea mayor a lo esperado. ¿Qué implicancia tiene esto? Obviamente va a haber debilidad para el dólar americano en ese sentido y muchos de los instrumentos podrían valorarse. Es decir, si hablamos de las noticias fundamentales, esta semana hubiera sido una semana de mucha apreciación al dólar americano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las noticias de alguna forma son rezagos de noticias anteriores. Sin embargo, estamos viendo el contexto, no se saben del todo. Tener cuidado. Día jueves, después de esa noticia, va a haber mucha tranquilidad de la bolsa, como ustedes pueden notar, y subasta de la deuda nuevamente, ¿no? Es decir, los bonos del Estado. Luego tenemos datos del IPC de China, que no generan nada de volatilidad, pero también suelen ser claves en el momento de invertir, ¿no? Y por último, el día viernes, que en teoría suelen ser los días más fuertes en bolsa, en el mercado americano no hay nada de noticias, si se fijan ustedes. Tenemos noticias, pues mercados bastante tranquilos, ¿sí? Sin ningún movimiento impresionante. Digamos que la noticia más fuerte acá va a ser la tasa de desempleo, pero de Canadá. Entonces, bueno, si es que nuestra estrategia de inversión, o más bien las estrategias de inversiones del mundo, se dirigieran bajo el dólar canadiense, lógicamente este día sería extremadamente fuerte. Pero como no es el caso, pues aquí el mercado de alguna forma pues va a estar bastante tranquilo en Estados Unidos. Después de eso tenemos posiciones netas especulativas, pues que no son nada más ni nada menos que ajustes contables al precio. Bien, entonces miren, va a ser una semana en teoría de mucho swing trading, es decir, que el mercado desarrolle muchas vinculaciones a tendencias. Sin embargo, como aún está activo el tema de la noticia, cualquier tipo de declaración que se pueda llegar a dar y que no esté programada puede hacer que el mercado de alguna forma genere movimientos no esperados. El consejo, lógicamente, es no lanzar posiciones en swing, a pesar de que las noticias nos dan ese preámbulo, no hacerlo, ¿sí? Sino más bien tratar de tomar posiciones en day trading o en scalping, sería lo ideal. Bien,
De momento, esta semana hubiera sido una semana pro dólar, pero dado el contexto que estamos, no se sabe del todo. Y vuelvo, insisto, las correlaciones se han quebrantado. Como las correlaciones se han quebrantado, pues no necesariamente ahora los instrumentos van a moverse. Y sugiero que el día de mañana hagamos una inversión a ver cómo nos va. Hay que verificar que no sea una inversión de mucho riesgo y verificar si todas las correlaciones se han mantenido. Si se han mantenido en el corto plazo, digamos que los mercados comienzan a digerir el problema. Ojo, que el problema que estamos viviendo, la parte fea, digamos que ya la vivimos. La parte más fuerte la vamos a vivir en septiembre, ¿ya? Pero de momento, digamos que estas partes no van a ser tan fuertes, por decirlo así, sino más bien van a ser bastante tranquilas. El mercado va a estar sí nervioso, pero al final termina acostumbrándose. Miren, seguimos en épocas de guerra, tanto en Ucrania como en Medio Oriente. Y el mercado de alguna forma ya digirió esto. Y claro, en algún punto puede activarse, eso sí. Pero no es que todo el tiempo está reaccionando a las bombas que se lanzan, ¿no? Entonces, esto mismo va a suceder en el mercado. El tema que sucedió hoy de Tokio, el carry trade, todo lo que les expliqué, va a terminar digiriéndose. Esperemos que al finalizar esta semana los mercados nuevamente reaccionen con normalidad y no podamos lanzar hasta el momento posiciones en riesgo, ¿vale? ¿Es prudente invertir en euro contra el dólar australiano y dólar australiano contra libra? Sí, aunque son instrumentos un poco caros, no es malo, o sea, sí se puede. Lo único instrumento que yo les dijera, cuidado, y de eso, de hecho, yo les vivo diciendo eso siempre, es en el yen japonés. Ese sería el único que siempre les he dicho cuidado. ¿Por qué? Porque ya les he explicado y ahorita se puede ver por qué razón les dije que tengan cuidado. Porque ya se estaba fraguando algo desde Japón y era bastante visible realmente. Por eso es que Japón ha sido varias veces manipulado el tipo de cambio, porque algo estaba de alguna forma cocinándose o experimentándose. Pues lo otro, tú tranquilamente puedes invertir en euro contra el dólar australiano o el australiano contra la libra. Pues yo no soy mucho de esos pares porque me da la apariencia de que son pares menores y esos pares menores suelen ser un poco más caros y un poco más lentos. Pero y eso ya depende de la estrategia. Pues si es que eso realmente consideras que es bastante tranquilo o predecible para tu estrategia, pues está excelente. No va a tener ninguna afectación más allá de las que hemos hablado, ¿no? Bien, vamos al segmento de preguntas finales, por favor, para dar por finalizada esta reunión. Ya nos encontramos pues el día de mañana para detectar puntos de entrada. Hoy lo que me interesaba más que todo es explorar un poco el contexto económico que hemos estado viviendo y más allá de eso, entender también cómo nosotros podemos favorecernos de estos movimientos. Vuelvo, e insisto, esta semana debería ser una semana muy técnica, pero tenemos el nerviosismo de Tokio. Es el único nerviosismo que va a moverse, pero si los mercados vemos que ya comienzan a comportarse técnicos, lanzaremos swims. De momento, la apreciación debería ser lanzar day trading o scalping, con bajo lotaje, muy cuidadas las operaciones, ¿sí? Y tratar de hacerlo en islas de inversión, es decir, no en horarios de apertura, porque ahí los mercados generalmente reaccionan y pueden moverse como se ha movido desde el día de ayer las bolsas, ¿no? Preguntas finales, por favor, dudas, inquietudes, si no vamos a culminar con esta sesión el día de hoy. Dos, solo hay dos. La de la premercado americano, que en este caso es de 4 de la mañana a 7:30 o 8:30, dependiendo del horario de verano. Y la de mercado asiático, que empieza generalmente 6 o 7 de la noche y termina hasta la medianoche. De hecho, si tú vas a ver el movimiento del oro en este horario, ya hubieran encontrado algunas entradas técnicas muy tranquilas. Y igual yo les había escrito en el grupo que vigilen el precio del oro entre 24.10 y 24.00 porque iba a hacer un poco de scalping y en efecto hizo, ¿no? Y hoy probablemente terminen haciendo scalping, pero ya ahorita ya son las 9. Pues si no entras a las 7, mejor ya no ingreses, mejor espérate el día de mañana a las 4 o 5 de la mañana. Yo tengo una duda, ¿por qué ante estas noticias también se ven muy afectadas las criptomonedas e instrumentos como el petróleo? El petróleo no tanto, ¿sabes? El petróleo ya venía desde el piso desde hace rato.
Ese ya sería desde el piso hace ratísimo. De hecho, nosotros ya sabíamos que iba a caer el petróleo a 72, 70 y 65. Yo diría que el petróleo aprovechó un poco el bug de la liquidación de los precios y cayó un poco más, pero el petróleo, comportamiento netamente técnico, ya sabíamos que se iba a desplomar, el fundamental de la OPEP era un fundamental a la baja, entonces el petróleo yo realmente no veo que hubo una gran afectación en el crudo. En las criptos sí hubo una afectación, pero yo creo que se debe a una afectación por el tema de confianza en el mercado. Es decir, sabemos que las criptos de alguna forma están siendo afectadas por el tema de la carrera presidencial. Entonces, tú como inversionista, ¿qué prefieres? ¿Que tu dinero se deprecie en una criptomoneda de alto riesgo y si encuentras una posición de inversión un poco más rentable, que es la posición de Japón, pues la tomas, ¿no? ¿Sí? Entonces comienzan a liquidarse las criptomonedas. Y bueno, y técnicamente también sabíamos que sí iba a venir un retroceso en Bitcoin. Recordarán ustedes que ya les había explicado eso, que se venía un retroceso en Bitcoin. Claro, nuestro pronóstico era que tenía que ser un retroceso algo débil, ese era nuestro pronóstico, pero no contábamos con esto. Pero el retroceso ya tenía que darse, tenía que darse. Ahora, existen muchas más causales para las cripto que también se activan conjuntamente con este fundamental, ¿sí? Pero no significa que las criptos vayan al piso, para nada. Caerán un poco más, toparon los 50.000 y ahorita creo que están en 55.000 el Bitcoin, por ejemplo, y yo creo que van a tomar nuevamente movimientos al alza. Hay que tenerles vigiladas nada más. Muy bien. Bueno, como creo que no tenemos más dudas a partir de esto, vamos a dar por finalizada la reunión del día de hoy. Espero que esta sesión les haya orientado y ya saben, si hay dudas, inquietudes, pueden hacerlo a través del grupo y el día de mañana nos destinamos a alojar entradas. Puede bajar el BTC. Yo al BTC ya le veo más arriba, la verdad. Ya no le veo tan abajo. Rebotó varias veces en 50, le veo arriba el BTC. Hay que tener cuidado. Mañana vemos el BTC. Un fuerte abrazo. Chau.